Buenas tardes a todos. Vamos a revisar ahora los protocolos de asistencia para los periodos preconcepcional, prenatal, parto y puerperio. Para el primer nivel de atención. Como ustedes pueden ver, obviamente también incluye la atención a la persona recién nacida y la lactancia materna, pero este tema entendería yo que en sesiones posteriores, ¿verdad?, con la ayuda del personal idóneo, que sería de pediatría, lo van a revisar. Ahora, por mi especialidad, entonces nos vamos a quedar en preconcepcional, prenatal, parto y puerperio. Normalmente ustedes saben que en una presentación, pues la bibliografía es múltiple, ¿no? Pero en este caso la bibliografía toda es exactamente los protocolos, ya que es el documento que está ahí en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria. Ustedes lo pueden bajar y que es de estricto cumplimiento para todos nosotros. Entonces, esa es la bibliografía, ¿verdad? Básicamente todo lo que vamos a ver es lo que literalmente dicen los protocolos, ¿ya? Por el interés, ¿verdad?, que como equipo gestor se tiene y dirección materno-perinatal, se tiene de que ustedes los conozcan para que se cumplan, ¿verdad?, tal cual están establecidos, ¿verdad? Ya ven ustedes ahí que son del año pasado. Y obviamente la base de estos protocolos es el cumplimiento de la ley de Esther con Caribe. Entonces vamos a empezar, como les repito, es literalmente lo que dicen los protocolos, ¿ya? El objetivo de es establecer los criterios para vigilar y atender la salud durante, como ya veíamos, en la preconcepción, embarazo, parto y puerperio, ¿verdad? Por eso es que esos son los periodos que vamos a ver cómo se deberían de atender en el primer nivel de atención. Hay que recordar que también dice que es de bajo riesgo, ¿ya? Obviamente que una señora que tenga una complicación, entonces vamos a ir modificando la atención, es decir, de que esta es para mujeres sin complicaciones, para mujeres antes de su embarazo, durante el parto y después de su parto, de bajo riesgo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Es que si yo genero un protocolo es para que se sistematicen las prácticas y eso me ayuda a reducir las complicaciones, a incrementar la seguridad en la atención, tal como lo vemos ahí, ¿verdad? Si yo en una unidad de salud en la Unión hago una cosa y otro doctor en una unidad de salud en Santa Ana hace otra cosa, no sabemos cuál es la mejor, no sabemos cuál tiene el riesgo, no sabemos si una le va a ocasionar beneficio o daño a la mamá o a su bebé. Y por lo tanto lo que se requiere es de que la señora de Santa Ana y la señora de la Unión reciban las mismas atenciones sin diferencia, y ese es el objetivo de los protocolos, ya sistematizar, como dice ahí, ¿verdad?, las prácticas para que todas las mujeres reciban una atención estandarizada. Y esto es lo mínimo que hay que hacer porque, como les repito, es para señoras de bajo riesgo, donde deben ser aplicados en primer nivel de atención, aunque ahí dicen todos niveles de atención, pero estos son específicamente para el primer nivel de atención. Y esto lo que va a hacer es reducir la mortalidad materna y perinatal. Ya sabemos que ambas, mortalidad materna y mortalidad perinatal, son de cumplimiento nacional. Entonces es un indicador de país que hay que estar pendiente de él, y siempre si estamos involucrados en alguno de estos, entonces va a haber un análisis del caso. El ámbito de aplicación van a ser obligatorios en todos los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud, es decir, no solamente es para MinSal, sino que también para Seguro Social y las otras instituciones que brindan atención en salud. ¿Ya? Y contempla la atención preconcepcional, prenatal, puerperio y a la persona recién nacida, que es la parte que no vamos a revisar ahora. Tiene generalidades, ¿verdad? Así empieza el documento hablando de generalidades, donde dice que todos los directores de los diferentes niveles de atención en los establecimientos prestadores de salud deben garantizar que haya una comunicación accesible cuando las señoras embarazadas o que buscan embarazo, que atiendan a nuestras unidades de salud, tengan dificultades en el idioma, etcétera. Entonces se les debe de garantizar que haya una forma
que haya una forma y dice, ¿verdad? Estoy pudiendo hacerse a través de teléfonos celulares, impresiones, intérpretes, para que siempre nos podamos comunicar con ellos. Esa es una de las generalidades. Otra es que todas las medidas de bioseguridad deben de ser contempladas, ¿verdad? Eso queda a criterio, obviamente, de la persona que está atendiendo. Ya sabemos que en el parto, que es un proceso fisiológico, no necesariamente tengo que ponerme como que soy astronauta o una nivel equipo de protección personal nivel 3, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, obviamente tengo que considerar, ¿verdad? El uso de gorro, mascarilla, etcétera, ¿verdad? Guantes estériles. Entonces, todo eso también está contemplado en las generalidades de estos protocolos. En todas las áreas, esto es bien importante, recordemos, ya decíamos que la base es la ley Nacer con Cariño. Entonces, dicen los protocolos, por si existían dudas, ¿verdad? De que en todas las áreas la mujer puede ser acompañada por un personal, por un familiar o una persona de su confianza. Y estamos hablando de que eso incluía atención preconcepcional, el prenatal, durante su parto si ocurriera en primer nivel de atención y en los controles postparto. Es decir, que en todo momento, en cualquiera de esas 4 atenciones, puede estar su pareja, o su mamá o la persona que ella decide. Idealmente ambos, los padres deben de recibir una orientación oportuna del personal de salud para que, en caso de que la persona recién nacida lo merite, inicie su proceso de habilitación o rehabilitación. Se pueden ingresar dispositivos de ayuda visual como lentes, dispositivos auditivos, si la señora ocupa muletas, etcétera, silla de ruedas. Todos esos elementos deben de ser permitidos, que los ingrese y que los tenga con ella, ¿verdad? Esto va específicamente también para hospitales, en el sentido de que muchas veces por esos elementos que le quitaban al ingreso, pero ya sabemos que el parto no es ni mucho menos el embarazo, es una situación de enfermedad que la señora no debe de ocupar o movilizarse o utilizar los medios que ella necesite para poder tener un embarazo y parto fisiológicos. Las mujeres y niños tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad a esas cosas, comentarios como que porque nos llega una gravedad 8 y por qué tantos niños y cosas así. Ya sabemos que tenemos que tener cuidado, son derechos que tenemos que respetar y que no necesariamente van a ser igual a lo que yo pienso. Pues tengo que respetar lo que la señora piensa y cree, ¿okay? Lo que yo me tengo que limitar es a brindar la atención y darle la información basada en evidencia, información científica, ¿verdad? No mis opiniones, ni mis interpretaciones de lo que ella desea. Ella tiene que recibir información clara y oportuna durante toda su atención de salud de qué es lo que tiene, qué es lo que le voy a hacer, qué exámenes debe tomarse, cómo se va a tomar su medicamento, etcétera. Nada más con base científica, ¿verdad? Esas son algunas de las generalidades, ¿verdad? Son varias, obviamente no vamos a leer todo el documento, es largo y extenso. Tiene también el documento aclarando, ¿verdad? Tiene muchas partes administrativas, ¿verdad? Y entonces nos vamos a centrar más que todo en la parte clínica, ¿sí? En las recomendaciones clínicas del documento. Entonces vamos ahora con uno de los componentes, que es la atención preconcepcional. ¿Cuál es el objetivo de o la definición de atención preconcepcional? Es que inicia con la identificación y captación de una mujer o su pareja, ¿verdad? Una mujer o ella o sola o con su pareja, por parte de un profesional que somos nosotros que brindamos las atenciones antes de que salga embarazada, antes de la concepción. ¿Cuál es el objetivo? Detectar y corregir o tratar de reducir los factores de riesgo reproductivo. Un riesgo reproductivo es cualquier cosa que pueda hacer esa señora que ahorita no esté embarazada. Cuando esté embarazada, ese embarazo, ella o su bebé se compliquen por culpa de la condición que tiene ahorita. Entonces, ese es el objetivo, detectar esas condiciones que me pueden complicar posteriormente el embarazo, ya sea a través de ella o a su bebé. ¿Okay? Entonces, ese es el objetivo.
Por lo tanto, se debe hacer en todas las señoras que buscan embarazo. En todas las señoras que buscan embarazo, tengo que investigar los factores de riesgo que ella pueda tener. Este no incluye adolescentes. Comienza a partir de los 18 años que desean embarazo, ¿verdad? Ya sea porque lo expresa en forma verbal o cuando se indaga por parte de nosotros. Y nuevamente lo que necesitamos en ese momento es averiguar si tiene o no factores de riesgo para identificarlos oportunamente. ¿Por qué no incluye las adolescentes? Obviamente porque en un adolescente no vamos a promover embarazo. ¿Ok? Y le vamos a decir, usted quiere embarazarse, de acuerdo, está bien, entonces hay que hacer esto y esto. En adolescentes, obviamente ya sabemos que existe una unidad de adolescentes que ellos tienen sus propios lineamientos. Entonces nos vamos a referir a esos lineamientos de atención para adolescentes, ¿verdad? Sin embargo, los protocolos también mencionan específicamente en cuanto a adolescentes que lo que tengo que hacer en ella no es inscribirla en preconcepcional, sino que realizar consejería para retomar su proyecto de vida, ¿verdad? Y decirle eso, ya sabemos que el proyecto de vida implica explicarle a ella qué es lo que quiere hacer ella en el paso de los años de su vida, ¿ya? Donde se ve dentro de X cantidad de años. Y eso es lo que nosotros tenemos que abordar la consejería. Obviamente, la utilización de anticoncepción, ¿verdad? Ya que ella dice que está buscando embarazo, muy probablemente ya inició actividad sexual y lo que quiero es prevenir un embarazo en adolescentes, ¿verdad? Y el reporte, porque ya sabemos que legalmente acá es ilegal tener relaciones sexuales con un adolescente, entonces el reporte respectivo en la Junta de Protección. ¿Ok? Entonces eso es lo específico para adolescente, que está incluido en los protocolos que estamos explicando este día. Sin embargo, también sería de que se revisen los protocolos que la unidad de adolescentes maneja para estos casos. Pero sí, definitivamente lo que nos tiene que quedar claro es que atención preconcepcional no hay en una menor de 18 años. Entonces, la señora la mujer tiene más de 18 años y entonces le tengo que hacer historia clínica completa, que incluye esto, la entrevista a ella con su pareja, idealmente, por parte de nosotros. Ya vemos ahí que los protocolos no restringen esta atención únicamente a personal médico, también puede ser brindada por enfermería o un profesional materno-infantil antes de la concepción, antes del embarazo, con el objetivo de detectar, corregir o reducir los factores de riesgo reproductivo. Nos tenemos que presentar e identificar, ya sabemos eso, ¿verdad? Tenemos que favorecer un ambiente cálido y de confianza. Nuevamente van a ver que esta recomendación se repite a través de bastante parte de los protocolos. No con mis opiniones, no usted, mire, usted ya pasa de 40, no debería de salir embarazada o está muy joven. Esas son las cosas, esos son los tipos de comentarios que ya no tenemos que hacer. Ya, o ya tuvo, ya tiene 3, ¿para qué quiere otro? No, esas son las cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que darle confianza a ella que nos diga, ¿ya? A través del lenguaje y actitudes amables, garantizando la privacidad y atención de la mujer con su pareja. Con el fin de generar este espacio adecuado, ¿verdad? Si no, ella no va a tener confianza con nosotros y no nos va a decir toda la información que nosotros requerimos. Aparte de que no es nuestra opinión la que va a decidir si la señora va a salir embarazada o no. Nuevamente se repite que puede estar acompañada. Debemos llamar a ambos por su nombre, ¿verdad? Ya saben que de mire, hija, mamita, y esas cosas, no debemos ocupar ese tipo de lenguaje con las señoras, ¿verdad? Realizar educación de acuerdo al caso que se le presente. Obviamente, si le detecto, por ejemplo, que ella es hipertensa o que es diabética, etcétera, la consejería va a ser específicamente con eso, ¿ya? Una diabética puede tener más riesgo de aborto o más riesgo de preeclampsia sobreagregada, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente esa consejería va a ser dependiendo de la enfermedad que ella tenga.
¿Y cuándo es que debo de inscribirla? Siempre que una señora me diga que está pensando en salir embarazada, si tal cual están los protocolos. No importa por qué haya sido la consulta, no importa por qué la esté viendo. Si la estoy viendo porque me consultó por gripe y me dice que quisiera salir embarazada, que usted sabe qué tengo que hacer, en ese momento se debe inscribir, llenando la hoja respectiva que está para eso, ¿verdad? Que eso está en los anexos del documento, que supongo que muchos de ustedes o todos de ustedes ya la conocen, ¿verdad? Entonces, no hay un momento específico, ya en cualquier momento que sepa de que ella tiene intenciones de embarazo en ese momentito, no importa por qué le esté viendo o por qué se haya acercado al centro de atención, en ese momentito tendría que inscribirla en el preconcepción. Si no se identifica riesgo, entonces solamente se llena la hoja de inscripción y se le dejan los exámenes. Y en un periodo no mayor a 30 días, según los protocolos, yo tendría que verla con el resultado de los exámenes. Se le realizan los controles subsecuentes cada 2 meses hasta que ella diga que ella quiere el embarazo o que ya está lista para el embarazo, ¿verdad? La duración de la consulta de inscripción debe de ser de 45 minutos y de 20 minutos la consulta de seguimiento. Si se identifica algún riesgo, ahí dice al momento contraindique el embarazo. Cualquier riesgo, ¿verdad?, que no contraindique embarazo, deberíamos de buscar, como decíamos en el objetivo, de reducirlo o tratar de quitarle ese riesgo. Si se puede quitar, obviamente sería lo ideal, si no o a reducir se refiere a estabilizar, ¿ya? O sea, antes de que salga embarazada, si es diabética, siguiendo con el ejemplo, yo tengo que saber que sus niveles de azúcar tienen que estar acorde a los niveles objetivos, que generalmente es menos de 120 en sus 2 horas postprandial. Después de su comida, 2 horas le tomo la medida de azúcar. Y si está menor de 120, entonces ella está estable de su enfermedad y ya le puedo recomendar embarazo. Le he quitado la enfermedad, pero ese riesgo está controlado. Mientras que no logre eso, podría tomarle la hemoglobina glicosilada también. Y si está arriba de 6.5%, entonces voy a decir todavía no estamos listos para embarazo porque ese nivel le puede dar un aborto. Entonces obviamente ahí toda la consejería y todo lo que yo tengo que hacer va a depender de la condición o el riesgo que yo le haya detectado. ¿Qué voy a hacer para mientras logro controlar ese riesgo? Usar y recomendarle un método anticonceptivo. Y obviamente en ese caso yo ya la tengo que referir, ya no va a ser consejería preconcepcional o atención preconcepcional, sino que ya amerita una atención que se llama consulta de riesgo reproductivo preconcepcional o consulta de alto riesgo reproductivo, ¿verdad? Entonces yo ya lo tendría que derivar para ese tipo de consulta. Si no lo tiene, la estoy viendo cada 2 meses con inscripción de 45 minutos y seguimiento de 20 minutos. Obviamente le tengo que hacer el examen físico completo porque no solamente a través de historia puedo detectar un riesgo, sino que también necesito el examen físico. Siempre tengo que informar qué necesito hacer en el examen físico para que ella me autorice, porque obviamente incluye inspección de genitales, el espéculo y el tacto bimanual, ¿verdad? También ella es la que va a decidir, no nosotros, si la persona que la acompaña va a estar presente durante el examen físico. Nosotros lo que le vamos a decir a su pareja o a la familiar que la acompaña, que se salga porque la vamos a examinar, sino que va a ser ella, ¿verdad? Obviamente los signos vitales son básicas, ¿verdad? Y también el IMC. Tengo que ver la apariencia general, y el examen físico es completo, ¿verdad? Incluye la colocación de espéculo, la toma de citología en un caso no esté vigente. Ya sabemos que los lineamientos para prevención de cáncer de cervix nos recomiendan la citología cada 2 años. Si la previa estuvo negativa, ya no es necesario hacerlo cada año. Y también la evaluación bimanual del útero y los anexos, ¿verdad? Entonces eso no tiene que faltar, ¿verdad?
No puedo hacer una adecuada consejería preconcepcional si no hago el examen con espéculo y el tacto bimanual. Aparte del examen de todos los otros sistemas, porque lo que estoy buscando es un riesgo, ¿verdad? Donde sea. A todas las señoras, estos son los exámenes mínimos que tengo que dejar. Eso se lo voy a dejar a todas las señoras. Hemograma, para detectar anemia principalmente. Ya vimos de que ella tiene que regresar el resultado de los exámenes en un periodo no mayor de 30 días, dice el protocolo. Entonces, si regresa en un periodo menor a 30 días y me dice que tiene anemia, entonces nuevamente, ahí es donde ven que se va cumpliendo lo que el protocolo solicita. Yo le voy a decir a ella en este momento, no es aconsejable embarazarse, le voy ¿cómo se llama? A sugerir un método anticonceptivo, le voy a tratar de investigar si esa anemia es consecuencia de hierro, que es la más común, de deficiencia de hierro, que es la más común. Le dejo su hierro, le tomo su examen control 3 o 4 meses después, y si ya está bien, entonces ya le puedo sugerir embarazo. Mientras no esté bien, la voy a mantener con su método anticonceptivo. ¿Sí? Digamos, ese es un ejemplo, como les decía, nada más de algo que me puede ocurrir, ¿ya? Con su examen. El tipeo y RH, buscar que no vaya a ser RH negativa, y si lo es, le tengo que explicar todos los riesgos que implica salir embarazada con RH negativo, ¿verdad? La prueba rápida de sífilis, nuevamente para tratarla antes de salir embarazada. El VIH, en dado caso fuera positivo también, o reactivo, también para manejarla antes de su embarazo. El examen general de orina. La glicemia, que lo que estoy buscando es diabetes, ¿verdad? Si es menor a 126 en ayunas, no es diabetes. Y por lo tanto, le puedo recomendar que ella puede salir embarazada, pero también si sale arriba de eso, no recomendarle que no, y corregirle sus niveles de azúcar antes del embarazo. Y obviamente, ya vimos que si yo le detecto otro riesgo, la señora me dice que es hipertensa, entonces, además de esos exámenes, necesito ver, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, función renal, porque la hipertensión daña el riñón, ¿verdad? Entonces también le tendría que dejar, además de eso, la creatinina o la filtración de proteínas en orina de 24 horas. Entonces yo le voy a ir agregando los exámenes o pruebas que necesite según el riesgo que le haya detectado, ¿verdad? Podría necesitar exámenes de la pareja, sobre todo en casos de infecciones de transmisión sexual. También le voy a prescribir, porque ya sabemos que 3 meses mínimo, 3 meses antes del embarazo, ella tiene que ingerir ácido fólico. ¿De qué va a depender la dosis? Según los protocolos que estamos revisando, de si tiene antecedentes o no tiene antecedentes de defectos del tubo neural. Si ella tuvo un bebé con defecto del tubo neural, entonces, que es la parte donde dice recurrencia, el cuadro de la derecha, entonces ella necesita iniciar ácido fólico desde 3 meses, mínimo 3 meses antes del embarazo, hasta la semana 12 del embarazo, 4 miligramos cada día. Yo sé que tenemos pastilla de 5, ¿verdad? Entonces prácticamente es suficiente esa pastilla. Pero si no tiene antecedentes, siempre lo debe de iniciar desde el embarazo, desde 3 meses antes del embarazo hasta la semana 12, pero en ese caso ella únicamente va a necesitar 0.4 miligramos, ¿verdad? Entonces la tableta de 5 miligramos queda grandota, ¿verdad? Básicamente ella va a botar o no va a ocupar 4 miligramos y medio de lo que lleva la tableta, y solamente va a ocupar la mitad de 1 miligramo, que es lo que necesita ella. Lo demás lo va como es una vitamina hidrosoluble, lo va a sacar por el pipí. Entonces, esta es la recomendación, así como está ahí. Eso, digamos, es como lo básico. También en todas las señoras
tengo que evaluar el estado nutricional y si el IMC es adecuado, ya sea porque es menor de 18, que significa bajo peso, o arriba de 30, que es obesidad. Obviamente tengo que referirla a la nutrición. La evaluación odontológica a todas las mujeres que consultan por deseo de embarazo se le tiene que hacer antes del embarazo. Ya sabemos que especialmente la enfermedad de la encía se puede asociar a complicaciones como parto prematuro, por lo tanto, por lo menos su limpieza dental y corrección de caries debe de hacerse antes del embarazo, idealmente. E indagar los hábitos y estilo de vida, ya sabemos, por ejemplo, uso de drogas, alcohol, tabaco, pueden tener malos resultados en el embarazo, el sedentarismo, los ejercicios, etcétera, ¿verdad? Son los usos. Todas esas cosas son lo menos que tenemos que hacer e investigar. Entonces ya vimos, la vamos a inscribir, le vamos a dar sus exámenes, ya vimos cuáles son los exámenes, lo vamos a mandar a nutrición, en dado caso el IMC no sea adecuado, lo vamos a mandar con el odontólogo a todas y vamos a investigar sus estilos de vida. Y dependiendo del riesgo que le encontremos, así vamos a indicar más pruebas y si tiene riesgo, referirla a la consulta de alto riesgo reproductivo o consulta de riesgo reproductivo preconcepcional, como está denominado en este protocolo. Entonces, esa es la parte de preconcepcional. En atención prenatal, ya sabemos que es una atención periódica y sistemática que se debe dar a todas las embarazadas. Nuevamente, no solamente es importante el médico, sino que ya vemos ahí todo el personal que puede brindarlo. Es un trabajo multidisciplinario. La parte de la consejería es vital, el personal de enfermería, ¿verdad? Lo que busca es lograr que la evolución del embarazo sea adecuada para tener una adecuada preparación para el parto y que ese bebé y esa mamá salgan bien de ese parto. Empieza con la inscripción prenatal, que es la primera atención que se le brinda a una señora embarazada, y esta idealmente, ya sabemos, debe de realizarse de forma temprana, antes de las 12 semanas de embarazo. ¿Ya? Es sumamente importante esto, porque lo que yo quiero es una inscripción temprana, es que me permita fechar bien ese embarazo, estar seguro de cuánto tiempo tiene de embarazo, de cuál es su fecha de probable de parto, y por lo tanto, a partir de esa fecha probable de parto, calcular cuántas semanas de gestación tiene. Por cierto, valga el comercial, porque si es alguna de las cosas que hemos visto en las atenciones de parte de la dirección y del equipo gestor, que muchos ocupan varias fechas probables de parto y varios edades gestacionales. Le ponen por FUR, tiene una fecha de parto y por FUR tiene esta edad gestacional y por ultra tiene tal fecha y por ultra tiene tal edad gestacional. Un embarazo tiene una fecha probable de parto y una fecha y una edad gestacional, una nada más. ¿Quién va a determinar cuál fecha probable de parto de todas las que tengo entre la FUR y las ultras que se ha hecho? Soy yo, ¿verdad? Y yo como médico soy el que le voy a decir a la señora cuál es su fecha probable de parto y cuál es su edad gestacional, y esa va a ser la misma todo el embarazo. Y por eso la importancia de la inscripción temprana, porque entre más temprana sea la ultra, más exacta es y yo la puedo ocupar para saber si la fecha de la regla está correcta o no. Bueno, ese es otro tema, pero valga el comercial, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes de la inscripción, y ya sabemos que lo otro que hacemos en el control prenatal es llenar la hoja de riesgo, ¿ya? Que entiendo que según ese protocolo es la que antes conocimos como hoja filtro.
Y eso se lo tengo que llenar en todos los controles para detectarle un riesgo. Si lo detecto, entonces ya vamos a ver la clasificación del control prenatal, que es lo que ustedes también ya se pueden. Entonces, de la misma forma que con el preconcepcional, es entre más pronto le detecto el riesgo y se lo manejo, menos chance de que ese embarazo termine complicado. Por eso es que en todos los controles tengo que hacer la valoración de riesgo a través de esa hoja, para saber si ella en ese momento, aunque no lo haya tenido previamente, le aparece ese riesgo, ¿verdad? Bueno, ahí dice, ¿verdad? En los protocolos que la consulta de inscripción debe de durar 45 minutos y la consulta subsecuente 30 minutos. Obviamente esto puede variar según las complicaciones que la mujer embarazada tenga. ¿Okay? Esta es la clasificación. Ya sabemos que el prenatal básico es para aquellas usuarias, mujeres embarazadas que no tengan factores de riesgo, y ahí puede ser brindado, ahí vemos, por personal médico o personal de salud, ¿verdad? Y el especializado, que es cuando si tiene un riesgo, obviamente tiene que ser proporcionado por un especialista en obstetricia. En este control, la frecuencia de los controles no va a ser igual al uno de bajo riesgo, ¿verdad? Ahí ya va a ser mi juicio clínico el que voy a decir, bueno, a ella la tengo que estar viendo cada 2 semanas, por poner un ejemplo. En un caso de las diabéticas, que idealmente tendría que estarle asesorando cómo están sus niveles de azúcar al menos cada 3 semanas. Entonces, eso ya va a depender de qué patología tenga ella asociada, ¿verdad? El básico, sí ya tenemos, cada cuánto debe de ser, que está especificado en este protocolo también. Esos son los 3 componentes del control prenatal, y por eso veíamos que es algo grande. El control prenatal no solamente es medirle la panza y escuchar la frecuencia cardíaca fetal, sino que tendríamos que cumplir todos esos componentes, ¿ya? Y por lo tanto, ahí viene la importancia, que por eso les dice al principio que es un esfuerzo multidisciplinario, sobre todo en el componente educativo, que todos los que la vemos, ¿ya? Desde que la vemos básicamente desde la entrada de la unidad, deberíamos de tener la capacidad de brindar este componente educativo, ¿verdad? ¿Qué aspectos incluye el componente educativo? La higiene dental, la salud mental, la higiene bucal, la dental, la salud mental. Tenemos que brindar consejería o componente educativo sobre nutrición, qué es lo que puede ingerir o no puede ingerir la señora embarazada, promover la no automedicación, evitar el humo del tabaco y la leña. Recordemos que no necesariamente tenemos que ser fumadores directos nosotros, ¿verdad? El tabaco indirecto también es lesivo para nuestra salud. Eso lo tiene que saber ella, ¿verdad? Saber dónde están o a cuál lugar de espera materna puede ser referida a ella. Desde el embarazo debe de recibir consejería en lactancia materna. Tenemos que darle a conocer el nuevo modelo de Nacer con Cariño, donde la pareja la puede acompañar, las sesiones de educación, que puede ingerir comida, las posiciones del parto, los ejercicios psicoprofilácticos, en fin, todo lo que compone la ley, ¿verdad? Debemos dárselo a conocer durante el control prenatal. No es hasta que llegue al hospital, sino que en ese momento. Nuevamente, sobre todo con mujeres jóvenes y adolescentes principalmente, el proyecto de vida, ¿verdad? Que ella esté embarazada no quiere decir que entonces ya está embarazada, entonces ya no puedo hacer nada. Siempre está, que es el segundo punto que ven ahí, que es la prevención del siguiente embarazo en adolescentes. Entonces siempre, sobre todo con mujeres jóvenes y adolescentes, tocar el punto del proyecto de vida para tratar de evitar el segundo embarazo, ¿verdad? En caso de que no sea adolescente, la planificación del siguiente embarazo. Ya sabemos que el periodo intergenésico ahora, la evidencia nos dice que debe de ser de al menos de 18 meses.
También si se pasa de 5 años, también incrementa el riesgo, en fin, entonces eso lo tiene que estar bien. Obviamente, para planificar el siguiente embarazo, necesitamos en el prenatal hablarle de métodos anticonceptivos que ella puede optar durante su puerperio. No todo eso lo debe de hacer el hospital únicamente, sino que desde ustedes eso debe de estar bien aconsejado. Promueve la participación comunitaria, información de grupos y los grupos de educación prenatal, ¿verdad? En sus unidades de salud. Ese es el componente educativo, vemos que es grande, incluso pueden haber otros componentes de educación que podemos abordar o que ella nos puede preguntar hasta si puede tener o no puede tener relaciones sexuales. Es decir, en educación ya sabemos que no hay límite. Entonces yo tengo que estar preparado para contestarle con evidencia o con mi opinión. O sea, yo digo que puede comer esto, pero no es lo que yo digo, ¿verdad? Es lo que la ciencia nos ha demostrado que es beneficioso o no para una mujer embarazada. ¿Ya? Por ejemplo, el pescado, ya sabemos que es muy nutritivo para los que no estamos embarazados, pero en embarazadas sobre todo si el pescado, porque no comemos aquí salmón, que es el único que es seguro que no tiene mercurio. Los demás tienen mercurio, y entonces no se recomienda ingestar de mariscos ni de pescado más de una vez a la semana. Eso no es mi opinión, así dice la ciencia, ¿verdad? Y entonces ese tipo de consejería es lo que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Para mí, que ya estoy viejo y hipertenso y me puede dar un infarto, el pescado es súper bueno. Si yo como pescado todos los días no va a pasar nada malo, al contrario. Pero para una embarazada no. Entonces, nuevamente tenemos que basar la consejería no en opiniones, sino que en evidencia, ¿verdad? Por lo cual tenemos que estar bien preparados para brindar una atención de calidad. La evaluación clínica, pues obviamente vamos a llenar la historia clínica perinatal. Ahí nuevamente el comercial, ¿verdad? Porque hay muchos que le decimos CLAP. El CLAP es el Centro Latinoamericano de Perinatología, es decir, un edificio que está en Uruguay. El CLAP no es eso, ¿verdad? Se llama Historia Clínica Perinatal, esa hoja de puntos amarillos que llenamos en el control prenatal. Y la dura que se lleva ella es la tarjeta de controles. Entonces, nuevamente el examen físico completo, ¿verdad? Completo, porque tengo que saber si tiene riesgos y por lo tanto, para saber si tiene un riesgo respiratorio, tengo que escuchar los pulmones, ¿ya? Y nuevamente en la inscripción tengo que colocarle el espéculo y hacer el tacto bimanual, ¿verdad? La evaluación del estado nutricional a través del INC, si es anormal, tengo que referirla a nutrición. Tengo que asesorar la ganancia de peso, graficándola en la hoja correspondiente. Debería de hacer de rutina la escala PES, que para tratar de ver si tiene algún problema de salud mental, y la referencia al equipo de salud mental respectivo en un dado caso detecte alguna anormalidad en esa escala. Los exámenes que tenemos que tomar, el hemograma, HIV y prueba rápida de sífilis, el pipeo, la glicemia. El protocolo dice examen general de orina y la tira rápida. Tanto el examen general de orina como la tira rápida ya sabemos que no son tan sensibles para detectar en embarazada. Lo que yo quiero es detectar bacteriuria asintomática. Si una señora tiene síntomas, me llega porque tiene mucha disuria, le arde mucho para hacer pipí, ella tiene una infección de vías urinarias y aún sin examen, dice la literatura, que yo podría empezar el tratamiento. Pero aquí estamos hablando de una señora que no siente nada, asintomática, sin síntomas. En ese siempre el estándar de oro es el puro cultivo, ¿verdad? El protocolo dice general de orina, cumplamos lo que el protocolo dice, pero no olvidemos que si tenemos el recurso disponible de puro cultivo, ese es el estándar de oro para detectar una infección de vías urinarias asintomática. La detección y diagnóstico de patología obstétrica y no obstétrica, porque normalmente lo que yo quiero saber es si ella tiene otra enfermedad, ¿verdad? Y obviamente dependiendo del riesgo que le detecte, igual que en el preconcepcional, los exámenes que están arriba son los que de base que tienen que tener todas las señoras, ¿ya?
Pero si le detecto otra cosa, nuevamente a una hipertensa, tengo que mandarle la filtración de proteínas en orina de 24 horas porque la tengo que tener de base, cómo está ella antes de es que llegue a los 9 meses de embarazo y que llegue a tener a su bebé. La detección de infecciones vaginales, por eso es sumamente importante el examen inicial con espéculo y en cada control preguntarle si ella presenta flujo molesto. Tenemos, y ahí dice, ¿verdad?, que hay que saber distinguirlo del flujo vaginal normal. Todas las mujeres en edad fértil, en edad de tener bebés, tienen que tener una descarga vaginal, flujo vaginal, el cual es normal. Ya la vagina es una mucosa, así como el ojo se nos lubrica, o de la nariz nos salen mocos, o de la oreja nos produce cera. Todas las mucosas tienen una secreción normal, ¿ok? Eso incluye la vagina, que generalmente es una secreción blanco claro o sin color, que no huele feo y no le ocasiona síntomas a la señora, no le da ni picazón ni ardor para hacer pipí, ¿verdad? Entonces, en todos los controles le tengo que preguntar eso, si ha tenido un flujo anormal, que eso ya implica tener síntomas o que tiene color amarillo, grisáceo, verde y le arde, y le pica y le duele para tener relaciones. Entonces le tengo que ir a poner el espéculo para saber cuáles son las características del flujo y así darle el tratamiento. La vaginosis bacteriana y las infecciones de transmisión sexual con gonorrea y clamidia, que producen pus, las infecciones de transmisión sexual con pus, se asocian a parto prematuro y ruptura de membranas en embarazo antes de llegar a la semana 37. Entonces, por eso la importancia de estar asesorando esto. ¿Okay? También le tengo que dar los micronutrientes, ¿verdad? Y es lastimosamente como MinSal solamente se tiene el ácido fólico y el hierro, pero tengo entendido que ya lo tienen separado, ¿verdad? No lo tienen en sola tableta, no sé. Y sí faltaría, ¿verdad? Ojalá que algún día se puedan incorporar y ustedes cuenten también con los multivitaminas prenatales, porque también se necesita eso, ¿verdad? Toda la literatura dice que, por ejemplo, la vitamina D, etcétera, pero mientras no se cuente, obviamente, prescribámosle el ácido fólico y el hierro. Todas las tenemos que referir a atención odontológica, su atención nutricional dependiendo del IMC. Las vacunas, el nuevo esquema dice que la TDPA es la primera, después de las 20 semanas y 4 semanas después la TD. Y tenemos que aconsejarle la vacunación con influenza a todas las embarazadas y recordarles también la importancia de la vacunación con COVID. Hay muertes maternas. El COVID y el embarazo no se llevan bien. Entonces es una de las cosas que tenemos que asesorarle bien a ella, de que no le tenga miedo a la vacuna, porque el COVID se complica en embarazadas. Ya veíamos la detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y vaginales, la detección de referencia en caso del VIH examen reactivo y el diagnóstico y manejo de las enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes en dado caso le encontremos ese riesgo, ¿verdad? Y el componente de prevención y tratamiento, todo eso es la evaluación clínica, el componente de prevención y tratamiento, pues la detección de los factores de riesgo y tratarse, ¿verdad? Sobre todo riesgo de preeclampsia y eclampsia, que ya sabemos que el antecedente de preeclampsia es uno de los principales, o las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Y ya sabemos que en ellas tenemos que ocupar aspirina, idealmente iniciarla a la semana 12, entre la semana 12 y 16, igual el calcio. La detección de las complicaciones, trastornos de salud mental, ya sabemos que las principales complicaciones del embarazo, valga aclarar que por eso existen los 3 códigos rojo, amarillo y naranja, ¿verdad? Son trastornos hipertensivos, por eso tenemos que estar pendientes de ellos. Trastornos de funcionamiento y de discapacidad, atención de mujeres víctimas de violencia,
en fin, todo el listado de las patologías que ustedes ven ahí o condiciones que ustedes ven ahí. Y el tratamiento de las complicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente lo tenemos que hacer según un listado de medicamentos, el listado institucional de medicamentos. ¿Cuántos controles debería de tener una señora embarazada según los protocolos? La inscribo y luego le doy el primer control a la semana 20, el segundo a la semana 26, el tercero a la semana 30, el cuarto a las 34, el quinto a las 36 y el sexto a la semana 38. Y le digo que a la semana 40 tiene que consultar en el hospital de su área geográfica de influencia. Los exámenes se dejan a la inscripción y a las 26 y a las 36 semanas. Ya sabemos que son 3 tamizajes. Una de las cosas que tengo que tener cuidado es que los exámenes me los van a reportar un mes después de que yo se los deje. Entonces, si yo se los dejo, las boletas, a la semana 26, me lo van a reportar en el tercer control a la semana 30. Y el chiste, ¿verdad? El objetivo es que se tomen los exámenes entre la semana 24 y 28, es decir, alrededor de la semana 26, ¿ya? Entonces habría que ahí pensar el mecanismo de cuándo le voy a dar las boletas para que a la semana 26, si se ha tomado los exámenes unos días antes de ese control, se los está tomando bien y ahí yo pueda saber si tiene alguna complicación y por lo tanto empezarle a manejar lo más pronto posible, por ejemplo, la diabetes gestacional o la infección de vías urinarias, etc. Porque si no se lo estoy manejando muy tardíamente, ya a la semana 30, hasta que llega con los resultados. Se sabe, una de las cosas que no se necesita invertir dinero en eso, solamente ordenar cómo le voy a indicar los exámenes de forma tal que se los tome a la semana 26 y a la semana 36. Y lo que les decía, las 40 semanas les tenemos que decir que tiene que ir al hospital que le corresponda para que sea evaluada por ginecólogo y obstetra, ¿verdad? Y en un dado caso no haya nacido a la semana 41 y tiene que ser referida para ingresos, para maturación e inducción del trabajo de parto. ¿Cuántas ultrasonografías? Estos, recordemos, son con este número de controles, es en un embarazo de bajo riesgo. Es decir, es lo mínimo que todas las mujeres deberían de tener. ¿Okay? Todas las mujeres embarazadas. Igual, las ultrasonografías es lo mínimo. Todas deberían de tener 3 ultrasonografías. La primera tempranamente, antes de las 12 semanas idealmente. La segunda entre las 20 y 24 semanas y la tercera entre 32 y 34 semanas. Eso es lo mínimo que deberían de haber de ultrasonidos. Eso en general es la atención prenatal. Nuevamente hay muchas cuestiones administrativas y las clínicas es el componente más largo, ¿verdad? De los protocolos, ¿verdad? Hay que leerlos, hay que sabérselos porque tenemos que cumplirlos. En un dado caso, la señora tuviera el parto con ustedes, ¿verdad? Hay que atenderla de forma amable, atender sus necesidades físicas y el soporte emocional, tratarla con respeto, hay que asegurar su privacidad en lo posible, hay que buscar y tener listo cualquier lugar donde sepamos que vamos a atender a una señora que nos llega total para que no sea ahí a la mitad del pasillo y todo el mundo esté viendo, ¿verdad? Sin ningún tipo de agresión física, verbal o psicológica. Ya sabemos que no les tenemos que estar gritando, diciendo, hablar bien las piernas y cosas así, ¿verdad? Eso ya sabemos que ya está guardado en las cavernas de la atención médica, ¿verdad? Son cosas que no tenemos que hacer. Y siempre tenemos que llamarla por su nombre, revisar las anotaciones de las diferentes atenciones prenatales por si tenía alguna complicación que me puede afectar la atención del parto, la historia clínica y el examen físico completo, la edad gestacional que nuevamente me la tienen que haber determinado ustedes mismos al inicio del embarazo, para que a mí no me cueste estar diciendo cuántas semanas tiene.
Siempre debo de asesorar los signos y síntomas de alarma, ¿verdad? Si ha sangrado, si ha botado agua, cómo se está muriendo su bebé. Cefalea, trastornos visuales y epigastralgia. También se ha presentado fiebre, es un signo de alarma. Descartar las patologías asociadas, en dado caso hay algún signo de alarma. Verificar los exámenes de laboratorio. Idealmente en ese momento son de mucha utilidad el tercer perfil. Elaborar la referencia en un dado caso mes de tiempo al hospital que corresponda a la red. Y el examen físico que debe de incluir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los signos vitales que incluyen la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina, la actividad uterina y el tacto vaginal, que lo que dice el protocolo es la presentación, dilatación, borramiento e integridad de membrana. Sabemos que también tenemos que poner otras información como la estación, en dado caso las membranas no estén íntegras, tengo que describir cómo está el líquido, si es meconial, si es claro, si es fétido. Entonces puedo incluirle más, idealmente debería de incluir más datos, y lo que sí ya no se debe de poner es que si la pelvis eso no es adecuada, porque ya sabemos que eso ya no existe. Lo que debemos de asesorar es con el trabajo de parto, ver si ese bebé va dilatando y descendiendo adecuadamente, entonces él va a tener un parto vaginal. Si no lo hace, entonces le voy a indicar la cesárea en el hospital, ¿ya? Pero entonces ya no soy yo con un tacto vaginal el que voy a decir si la pelvis está buena o no está buena para un parto vaginal. Va a ser el proceso del trabajo de parto el que me va a decir si esa pelvis, si a través de esa pelvis va a poder pasar ese bebé. Evaluar la referencia a hogar de espera materna en un dado caso esté en fase de latencia. Ya sabemos que fase de latencia es entre 0 y 4 centímetros, ¿verdad? 4 centímetros por si. Yo creo que ya eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que la fase activa desde hace varios años empieza desde los 5 centímetros y no desde los 4. Entonces, si está entre 0 y 4, se puede valorar la referencia directa al hogar de espera materna. Y va a ir referida al hospital en un dado caso tenga 37 semanas o más y esté en fase activa, es decir, tenga 5 o más centímetros de dilatación. ¿Ya? Si ella tiene un riesgo, ¿verdad? Porque tiene preeclampsia, porque es hipertensa, porque es diabética, etcétera, lo que sea, aunque esté en fase de latencia, también la vamos a referir al hospital. Y como ven ustedes, en ambos casos debe de ser acompañada por personal de salud, la podemos mandar a ella sola. Toda mujer en el trabajo de parto pretérmino, en evolución menor de 34 semanas, que no se cuente con la capacidad resolutiva para atender al recién nacido, debe de ser referida a un hospital. Cuando es un embarazo de pretérmino, que está en fase activa del trabajo de parto, tal como dicen los protocolos, yo lo que me tengo que asegurar es de que no nazca en la ambulancia. Ninguna mujer embarazada ni ningún bebé es una papa caliente que se la tengo que aventar al que tengo más cerca lo más pronto posible. Todas las mujeres embarazadas, todos los bebés, cualquier atención que nosotros demos, primero la tengo que estabilizar, ¿verdad? Tomarme el tiempo para saber de que va lo más estable posible y que no va a pasar nada durante el traslado. Si la señora ya tiene una dilatación avanzada y un embarazo pequeño, y considero yo que es preferible tras atender el parto donde yo estoy y después referir a ambos, ¿ya? Pero si nace en la ambulancia, eso es lo peor que le puede pasar al bebé. ¿Okay? Entonces hay que hacer bien esa valoración, siempre considerar eso de que no estamos tratando con papas calientes, ¿verdad? Tiene que ser una referencia bien adecuada. Y si en un dado caso la señora ya llega con dilatación avanzada, entonces el parto debe ser atendido por el personal de mayor experiencia, que nuevamente ven ustedes que no es exclusivo de médico, ¿verdad? En dado caso, personal de enfermería, por poner un ejemplo, tiene experiencia en atención de parto, también puede ser atendido por él. Y el trato, si es de bajo riesgo,
exactamente igual que en un parto en un hospital, tratando de que sea un parto respetado, cuidando su intimidad, permitiendo el acompañamiento de un familiar. No, como estamos en unidad de salud, aquí no se cumple eso. Sí se cumple, ahí están los protocolos. Promoviendo el contacto piel con piel, al más nace el bebé, lo pongo en el pecho de la señora, el corte tardío del cordón umbilical al menos 1 minuto o hasta que deje de latir, y después se refiere ya estable a la señora y al bebé. En el puerperio ya sabemos que son 2 controles que se deben de dar, uno a los 7 días y el otro entre los 40 y 42 días a las 6 semanas. Obviamente tengo que asesorar toda la información que llega en la historia clínica perinatal, dónde fue el parto, los exámenes que se toman en el tercer tamizaje, si hubo complicaciones en el parto, si le dejaron tratamientos al ser dada de alta. Y en todas tengo que asesorar si tiene dolor abdominal, fiebre, problemas para amamantar, sangrado abundante o fétido, dificultad para hacer pipí o defecar y síntomas de depresión. Sumamente importante en el posparto asesorar salud mental. ¿Okay? ¿Qué le tengo que dar? Según los protocolos, sulfato ferroso y ácido fólico. Ya vimos que no tenemos de 0.5, sino que es de 5 miligramos la tableta. Reforzar la educación para la salud de la mujer si no ha accedido a un método anticonceptivo, sobre todo en la consulta de los 40 días, es donde idealmente todas deberían de optar por un método si es que lo llevan desde el hospital. Referir en caso de que tenga alguna patología crónica, referirla con la especialidad correspondiente y todas estas atenciones las voy a registrar en la hoja de atención de control posparto que está diseñada para eso. En el examen físico, ¿qué es lo que tengo que asesorar? El sensorio, mucosas y conjuntivas, los signos vitales, las mamas. No tengo que olvidar examinar mamas en una señora puérpera, porque ya vimos la importancia de la lactancia materna. El útero, la palpación, debo de constatar de que esté involucionando correctamente. Por si no recordamos, ¿verdad? Nuevamente el comercial, el útero permanece para 20 semanas, 20 centímetros, es decir, al nivel del ombligo o un poco más arriba del ombligo, los primeros 2 días, el día del parto y el día siguiente. A partir del segundo día posparto, el útero empieza a bajar 1 centímetro, más o menos, 1 centímetro por día. Entonces, si quedó para 20 y pasó 2 días igual, al 7º día yo la veo, tendría que haber bajado 5 centímetros. Entonces, ese útero tendría que estar más o menos para 16 semanas, en medio del ombligo y la sínfisis del pubis. Eso solo para poner un ejemplo. Ese cálculo ustedes lo pueden hacer con cualquier día que ustedes la vean, ¿verdad? Ya han pasado tantos días, 1 centímetro por día, entonces el útero debería de estar a este nivel X, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo a los 7 días le siento el útero para 20, todavía eso es normal. Tendría que dejarle algo, un ultrasonido, hacerse algo sangrado, lo voy a referir, etcétera, no sé, dependiendo de los recursos que ustedes tengan para poder solucionar en ese momento. Entonces, para no dejar pasar esa oportunidad de ese control de los 7 días, que es sumamente importante para detectar complicaciones tempranas rápidamente. Las pérdidas hemáticas, obviamente los bloqueos, que ya sabemos que pueden durar bastante, son bien variables. Generalmente los bloqueos rojos, que son los que parecen sangre, o son oscuros, café, esos duran pocos días, ¿verdad? Según literatura, duran alrededor de 48 a 72 horas. Es decir, al 7º día ya tendrían que ser más claros, ¿verdad? Y en el perine, evaluarle la episiotomía o sutura del garro, en dado caso se le haya hecho, o si tiene cesárea, también evaluar la integridad de la cicatriz de la cesárea.
los miembros inferiores y evaluar que se ha estado orinando y defecando adecuadamente. Bueno, esa sería la última diapositiva. Gracias por su atención.